Mi abuela me dejó una casa destartalada en un pueblo olvidado como herencia, mientras que a mi hermano le tocó un apartamento de 3 habitaciones en plena capital. Mi esposo, sin contener su desprecio, me llamó fracasada y me echó de casa sin miramientos. No tuve más opción que ir al pueblo. Cuando crucé la puerta de aquella vieja vivienda, me quedé sin aliento. Pero antes de seguir, dime en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Disfrútalo. El ambiente estaba cargado, tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Emilia sentía como la tensión se le enredaba en el pecho, apretando con cada latido. La oficina de notario era un lugar oscuro, impregnado de olor a papel viejo y humedad, como si las sombras del pasado no hubieran querido marcharse. El abogado, un hombre delgado y pálido con traje gris, carraspeó, se acomodó las gafas y comenzó a leer el testamento de Teresa Alvarado, su difunta abuela. Al lado de Emilia se sentaba su hermano mayor, Ricardo, con una sonrisa prepotente dibujada en el rostro. Siempre había sido el favorito de la abuela, exitoso, carismático, dueño de su propio negocio en la ciudad. Emilia, en cambio, era como una nota al margen en comparación, callada, sencilla, bibliotecaria en una escuela. Desde niña había sentido que su valor se medía en función de lo que brillaba. Le dejo el apartamento ubicado en la dirección señalada a mi nieto, Ricardo Alvarado. La voz del abogado era seca, como si leyera una sentencia sin emoción. Ricardo alzó una ceja con aire triunfal y le lanzó a Emilia una mirada rápida, casi con desprecio. Emilia trató de mantener la calma, aunque por dentro hervía. Sabía que su abuela tenía preferencia por Ricardo, pero aún albergaba la esperanza de una decisión equitativa. Y la casa situada en el pueblo de San Jacinto, junto con todas sus dependencias y el terreno, la dejo en posesión de mi nieta, Emilia Alvarado. Emilia sintió que el color abandonaba su rostro. San Jacinto, una casa antigua, descuidada, que apenas recordaba. Había estado allí cuando era niña, una sola vez. Debía de ser una equivocación. ¿Qué iba a hacer con una ruina olvidada en medio del campo? Ricardo soltó una carcajada tan fuerte que resonó en toda la oficina. Bueno, Emilia, al menos te tocó algo. No esperabas que la abuela te dejara algo de verdad, ¿verdad? Se burló. ¿Qué vas a hacer con esa chatarra? ¿Cortar leña para calentar el alma? Emilia no dijo nada. Se quedó inmóvil, sin saber qué contestar. El rencor la apretaba por dentro como una serpiente enroscada. Se sentía humillada, despreciada. ¿De verdad su abuela pensaba que valía tan poco? ¿Tan poco como para dejarles solo una casa derruida en un pueblo perdido? Después de la lectura del testamento, todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Ricardo, encantado consigo mismo, recogió sus papeles y se marchó lanzando una última burla por encima del hombro. No te olvides de vender ese cascarón antes de que los impuestos te coman viva. El abogado le entregó a Emilia las llaves y los documentos de la propiedad. Ella salió de la oficina como si caminara dormida, con los pensamientos enredados. Afuera, la esperaba su esposo, Julián. Su rostro era una máscara de desagrado. ¿Y bien? Preguntó Julián, sin molestarse siquiera en saludarla. Emilia le contó, con voz apagada, lo que decía el testamento. Mientras hablaba, él la miraba con creciente fastidio. Al terminar, explotó. ¿Una casa en el campo? ¿Eso es en serio, Emilia? ¿Alguna vez vas a hacer algo que sirva? Siempre estás metida en líos. ¿Un apartamento en la capital? Eso sí era una oportunidad. ¿Y tú? ¿Una basura que no sirve ni para gallinero? De verdad que tienes mala suerte. Eres un fracaso completo. Las palabras de Julián dolieron más que las burlas de su hermano. Ella siempre había tratado de ser una buena esposa, de apoyarlo, de mantener la calma, incluso cuando la menospreciaba o se burlaba de sus sueños. Pero él nunca le reconocía nada, nunca agradecía, solo sabía señalarle lo que hacía mal, lo que no era suficiente. Julián, por favor, intentó defenderse Emilia, con la voz rota. Ya basta, la interrumpió él, tajante. Estoy harto de ti y de tu inutilidad. Haz tus maletas y lárgate. Ya no pienso seguir cargando contigo. Emilia sintió como su mundo se venía abajo. No tenía a nadie. Sin dinero, sin apoyo, sin un hogar, solo unas llaves viejas que abrían la puerta de una casa olvidada en un pueblo perdido. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. No pensaba darle a Julián el gusto de verla rota. Empacó sus pocas pertenencias en silencio y abandonó el apartamento que habían compartido por años.
No sabía a dónde ir, ni qué hacer. Solo una idea rondaba su mente como un tambor constante: alejarse lo más posible de tanta traición, de tanta mentira. Sin pensarlo mucho, compró un boleto de autobús rumbo a San Jacinto. Le daba igual lo que le esperara en ese pueblo condenado por el tiempo. No buscaba respuestas, ni milagros. Solo necesitaba escapar, desaparecer, empezar de cero. El viaje fue largo y pesado. El autobús traqueteaba sobre los baches de camino mientras los paisajes grises se deslizaban más allá de la ventana. Emilia miraba hacia afuera, intentando ahuyentar los pensamientos oscuros. En su mente apareció el rostro de su abuela, los ojos dulces, la voz suave. Tal vez había algo en esa casa que podía ayudarla a entender quién era realmente. Tal vez ahí, entre ruinas, podía encontrar un propósito. Cuando por fin llegaron a San Jacinto, el sol ya se escondía. El pueblo la recibió con un silencio denso y una melancolía casi física. Las casas parecían vencidas, con la pintura descascarada, como si el tiempo hubiese decidido no seguir corriendo allí. A lo lejos, Emilia vio la casa, rodeada por un jardín salvaje y crecido. Se alzaba como un testigo olvidado, marchita, solitaria, envejecida, como ella. Arrastrando su maleta, se dirigió hacia la casa. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Cada paso retumbaba como si caminara hacia algo desconocido y definitivo. ¿Qué la esperaba ahí? ¿Podía ese lugar enseñarle algo, brindarle algún sentido a su vida? Rodeó la casa con pasos cautelosos. Desde afuera parecía el eco triste de otra época, un fantasma abandonado. La pintura estaba cuarteada, las contraventanas vencidas, el jardín devorado por las malas hierbas. Todo gritaba abandono. Esperaba que el interior fuera igual de sombrío, pero al abrir la puerta, se sorprendió. Dentro, la casa estaba limpia. No impecable, pero sí ordenada, como si alguien la hubiera cuidado todo este tiempo en silencio. No olía a humedad, sino a madera vieja y polvo tranquilo. Más que descuidada, la casa daba la sensación de estar esperando. Los muebles eran antiguos pero firmes. En las paredes colgaban fotos amarillentas de personas que Emilia no reconocía, rostros detenidos en el tiempo. Aún así, sintió una presencia, como si las memorias de esa familia, su familia, la observaran desde los rincones. Mientras exploraba los rincones de la casa, Emilia notó una pequeña puerta al fondo del pasillo, casi imperceptible, camuflada en la pared como si fuera parte de ella. Era un armario, pensó al principio. Trató de abrirla, pero la cerradura oxidada se resistía. Tuvo que forzarla hasta que finalmente el metal se dio con un quejido antiguo que resonó en toda la casa, haciéndola estremecer. Detrás de esa puerta no había un simple armario. Era una habitación entera, oculta, repleta de libros. Estanterías cubrían las paredes del suelo al techo, repletas de volúmenes de todos los tamaños y colores. Algunos encuadernados en cuero con letras doradas, otros más sencillos, con tapas de papel. La habitación no tenía ventanas, pero unos respiraderos pequeños dejaban entrar aire, manteniéndola seca y libre de humedad. Emilia se quedó paralizada en la entrada, sobrecogida por el hallazgo. Nunca imaginó que su abuela tuviera una biblioteca, mucho menos una tan extensa. Siempre había creído que Adela era una mujer de pueblo, dedicada a las labores del hogar, sin mayores ambiciones intelectuales. Pero este cuarto revelaba otra faceta, una mente culta, silenciosa, hambrienta de saber. Dio un paso adentro y recorrió los lomos de los libros con la mano. Sintió la aspereza del cuero antiguo, el tacto suave de papel envejecido. El aroma de los libros viejos llenó sus sentidos como un perfume embriagador. Emilia no era una lectora voraz, pero en esa sala sentía un impulso casi urgente de abrir cada volumen, de desentrañar los secretos que guardaban. Algunos estaban en español, otros en idiomas extranjeros. Reconoció francés y alemán, y para su sorpresa, también encontró libros en latín y en griego antiguo. Tomó uno de los libros más antiguos, encuadernado en cuero oscuro. Al abrirlo, las páginas amarillas crujieron suavemente. Era una obra histórica impresa en el siglo XV. Emilia pasó horas allí, revisando títulos, hojeando, preguntándose cómo su abuela había conseguido esa colección. Sentía que la biblioteca no era solo una acumulación de libros, sino un legado, un secreto, una parte esencial de su historia familiar, cuidadosamente escondida, dejada únicamente para ella. Deseando descubrir más, Emilia decidió seguir explorando la casa. Bajó al sótano, esperando humedad y telarañas, pero lo que encontró la sorprendió.
Era amplio y seco, mucho mejor conservado de lo que habría imaginado. Bajó los escalones de madera con cuidado, cada uno crujiendo bajo su peso. En un rincón, cubierto con una lona desgastada, había algo que captó su atención. La curiosidad la empujó a acercarse. Con ambas manos retiró la tela. Debajo apareció una antigua caja fuerte de metal. Era enorme, pesada, con una cerradura de combinación oxidada. Intentó girarla, probar con algunos números, pero no tuvo éxito. No tenía idea de cuál podía ser la clave, ni de qué podría estar guardado dentro. Era otro enigma, otro fragmento de pasado que esperaba ser descifrado. Entonces, algo cruzó fugazmente por la mente de Emilia. Su abuela tenía una costumbre peculiar. Jamás olvidaba una fecha de cumpleaños. Ni de sus hijos, ni de sus nietos, ni de los bisnietos. Siempre enviaba una postal, un pastel, una llamada. Tal vez. Emilia se acercó otra vez al viejo candado de combinación. Tomó aire, contuvo la respiración y marcó su propia fecha de nacimiento. Al girar el dial, escuchó un suave clic. La caja fuerte se abrió con un suspiro metálico. Dentro, todo estaba perfectamente ordenado. Cartas antiguas, fotografías en blanco y negro, documentos importantes, pequeños cuadernos encuadernados a mano, todos atados con cintas color vino. Emilia sintió que el corazón le latía en la garganta. Sabía, sin necesidad de ver más, que había encontrado algo valioso, algo que tenía poder de cambiarlo todo. Empezó por las cartas. Con dedos temblorosos desató la cinta de la primera. Al leer las palabras escritas por su abuela, Emilia descubrió una verdad inesperada. Ella no había recibido menos que su hermano, había recibido lo más importante. Su abuela la nombraba como su verdadera heredera espiritual. En aquellas líneas llenas de ternura, explicaba por qué el apartamento había ido a manos de Mauro, su hermano, porque él había perdido la conexión con la familia, porque no entendía su valor. Los documentos confirmaban lo que ya sospechaba. Varios de los libros de la biblioteca tenían un valor histórico y monetario considerable. Entre las cartas, halló también fotografías olvidadas, donde se veía a sí misma de niña, abrazando a su abuela, sonriendo con inocencia. Por primera vez en mucho tiempo, sus lágrimas no venían de la rabia ni del dolor, sino de una revelación profunda. Había sido amada, había sido elegida. Tomó una hoja especialmente amarillenta, doblada cuidadosamente en 4. Al desplegarla, un olor antiguo, mezcla de papel y lavanda, le llenó el pecho de nostalgia. Reconoció al instante la caligrafía, letra pareja, con una inclinación leve hacia la derecha. Aquella letra la había visto muchas veces cuando su abuela le enseñaba a escribir con un cuaderno rayado grueso, repitiendo frases con infinita paciencia. Hola, mi querida Emiliusa, mi nieta del alma. Si estás leyendo esta carta, significa que yo ya no estoy, que he partido a un lugar mejor. Y probablemente te estés preguntando por qué todo salió como salió. ¿Por qué Mauro recibió el apartamento grande y tú esta vieja casa en un rincón olvidado del mundo? Emilia se quedó inmóvil. Era como si la carta hablara directamente a su herida, como si su abuela pudiera leer su tristeza desde el más allá. Las lágrimas brotaron, cálidas, pero no las limpió. Necesitaba leer hasta el final. Créeme, fue una decisión difícil. Pensé mucho en cómo ser justa, en cómo asegurar un futuro digno para los dos. Pero con el tiempo, comprendí que la justicia no siempre significa repartir por igual. La verdadera herencia no es el dinero ni las propiedades. Es la memoria, es la historia, es el vínculo con nuestras raíces. En la siguiente carta, la abuela de Emilia detallaba con precisión dónde encontrar los documentos que probaban el valor de los libros, catálogos antiguos, tasaciones oficiales, cartas de expertos y bibliófilos reconocidos, incluso correspondencia con historiadores. También le advirtió que no sería fácil. Algunas instituciones desconfiaban de los particulares, y vender libros de esa magnitud requería peritajes profesionales. Le recomendó buscar ayuda especializada y no actuar a la ligera. Emilia siguió leyendo. Entre los papeles amarillentos, halló facturas de compra fechadas en el siglo XIX, escrituras de propiedad, testamentos antiguos. Uno de ellos mencionaba que parte de los libros había pertenecido a una familia noble que había sido dueña de esas tierras antes de la Revolución. Otro revelaba algo aún más sorprendente. Varios de los volúmenes fueron obsequiados a la familia por el propio emperador Alejandro II. Poco a poco, Emilia comenzó a comprender el verdadero alcance de lo que había heredado.
No se trataba de una simple colección de libros viejos. Era un archivo de valor incalculable, una joya cultural e histórica que ahora estaba bajo su custodia. Pero lo que más la conmovió no fueron los papeles ni las firmas reales. Fue un álbum de fotografías, empolvado, con el cuero agrietado por el tiempo. Allí estaba ella misma, una niña con trenzas despeinadas, de la mano de su abuela. Caminaban juntas por el bosque, recogiendo setas y bayas silvestres, sentadas a la orilla del río, riendo, mirándose con una complicidad que ninguna distancia ni muerte podía borrar. En ese momento, Emilia lo supo con certeza. No vendería la casa. La idea brotó en su pecho como una semilla encendida. Ya no se trataba de orgullo, ni de rabia hacia su hermano. Era algo más profundo, más limpio. Iba a quedarse en Sareche. Iba a devolverle la vida a esas paredes dormidas. A restaurar la casa, no por obligación, sino por amor. Por esa niña que aún vivía en sus recuerdos, abrazando a su abuela bajo la luz suave del atardecer. El primer paso fue buscar a un restaurador. Los vecinos, al principio distantes y curiosos, comenzaron a abrirse al ver el empeño de Emilia. Su deseo no era convertir la casa en un museo ni en una atracción turística. Ella quería habitarla, cuidarla. Una anciana llamada Agafia, que vivía en la casa más cercana, le recomendó a un maestro carpintero del pueblo vecino, Iván. «Tiene manos de oro», dijo Agafia con orgullo, «y trata las cosas antiguas como si tuvieran alma». Iván resultó ser un hombre reservado, de mirada tranquila y manos curtidas. No hablaba mucho, pero su forma de tocar las paredes, de revisar las vigas y el tejado, decía más que 1000 palabras. Cuando terminó de recorrer la casa, se detuvo frente a Emilia y asintió con seriedad. «Hay mucho por hacer», dijo finalmente, «pero la estructura está firme. Esta casa puede durar muchas décadas más». Emilia soltó un suspiro que llevaba días guardando. Acordaron un precio razonable y un cronograma de trabajo. Iván prometió comenzar la restauración en una semana. El siguiente paso era más delicado: tasar la biblioteca. Sabía que no podía hacerlo sola. Así que comenzó a buscar expertos en línea. Encontró varias librerías de libros antiguos en Moscú y les envió fotografías de los ejemplares más llamativos. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Una tienda mostró gran interés y ofreció enviar a un especialista para evaluar la colección in situ. 2 días después, un joven de lentes redondos llegó al pueblo. Se presentó como Kirill. Su actitud era amable, pero profesional. Recorrió la biblioteca en silencio, pasando las páginas con cuidado reverencial, tomando notas en un cuaderno de tapas duras. Emilia lo observaba en silencio desde la puerta, con el corazón acelerado. Finalmente, Kirill levantó la vista y sonrió. «Tienes un verdadero tesoro aquí», dijo Kirill con voz contenida. Algunos de estos libros son únicos». Emilia apenas pudo contener un jadeo. Kirill se agachó y señaló un volumen encuadernado en cuero oscuro, con un escudo en relieve en la tapa. «Este, por ejemplo, en este estado de conservación, es extremadamente raro. ¿Cuánto podría valer?», se atrevió a preguntar Emilia, su voz apenas un susurro. Kirill dudó un momento antes de responder. Sus ojos se encontraron con los de ella. «Es difícil dar una cifra exacta, pero diría que no menos que un departamento de 3 habitaciones en el centro de la capital». El corazón de Emilia dio un vuelco. Un solo libro. ¿Y cuántos más como ese escondía la biblioteca? Por primera vez comprendió el verdadero valor de lo que había heredado. Una mezcla de vértigo, emoción y respeto se apoderó de ella. Kirill le ofreció ayudarla con la tasación completa y la venta, explicándole sobre casas de subasta, coleccionistas privados y bibliotecas extranjeras dispuestas a pagar grandes sumas por ediciones únicas. Emilia le agradeció con sinceridad, pero le pidió tiempo. Todavía no tenía claro qué haría con la colección. ¿Venderla toda de una vez? ¿Hacerlo de a poco? ¿O quizá convertir la casa en un museo? Esa misma tarde, Emilia tomó una decisión. Buscaría al tío Petya, hijo de la amiga más cercana de su abuela, a quien María Stepanovna había mencionado con cariño en una de sus cartas. Rebuscando entre las páginas del viejo cuaderno de direcciones hallado en la caja fuerte, encontró su número. Llamó. La voz del otro lado de la línea era cálida y sorprendida. «Emilochka», exclamó el hombre. «¡Qué alegría! Claro que te recuerdo. Eras una niñita cuando venías con tu abuela a visitarnos. Y qué gran mujer fue María Stepanovna. Siempre supe que esa casa tenía algo especial»,
dijo el tío Petya con nostalgia en la voz. Tu abuela era una mujer sabia. Siempre repetía, la mayor riqueza no es el dinero, sino la memoria. Emilia le contó sobre la biblioteca, las cartas, los documentos de legado y su deseo de restaurar la casa. Tío Petya la escuchó con atención, sin interrumpir, y cuando terminó, le ofreció su apoyo sin dudar. Vivo lejos, sí, dijo, pero siempre estoy dispuesto a ayudar. Conozco gente. Puedo ponerte en contacto con las personas adecuadas, ayudarte con los trámites, los permisos, lo que necesites. Emilia colgó sintiéndose reconfortada. Ya no estaba sola. No solo tenía los recuerdos de su abuela, sino también el respaldo de alguien que compartía el mismo amor por la historia familiar. Esa noche, el teléfono sonó. El nombre de Antón parpadeaba en la pantalla. Emilia dudó un momento antes de contestar. Hola, Emilia, dijo su hermano con tono casual. ¿Qué tal todo por allá, en el fin del mundo? Todo bien, Antón, respondió ella con calma. ¿Y el departamento? Preguntó con desinterés. ¿Funciona? Dijo, sin entrar en detalles. Hubo una pausa. Estaba pensando, quizás nos alteramos de más por la herencia. ¿Y si intercambiamos? Tú me das la casa y yo te doy el departamento. Emilia esbozó una sonrisa, no de burla, sino de certeza. Sabes, Antón, yo también he estado pensando mucho, y decidí que estoy feliz con lo que tengo. Pero si esa casa no tiene nada, protestó él. Es un montón de ruinas. Tiene algo mucho más valioso que cualquier departamento, dijo Emilia con voz serena. Memoria, historia, y no pienso cambiar eso por nada. Del otro lado, el silencio fue denso. Antón no se lo esperaba. Bueno, tú sabrás, murmuró al fin. Pero no vengas llorando cuando te des cuenta del error. No lo haré, dijo Emilia, firme, y colgó. Se quedó mirando por la ventana. La noche había caído sobre Sarıkaya. La casa estaba en silencio, envuelta en una calidez serena. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras suaves en las paredes. Por primera vez en mucho tiempo, Emilia sintió una emoción nueva. Libertad interior, confianza, orgullo por sí misma y por quienes la precedieron. Ya no se sentía marginada ni despojada. Era dueña de su destino, de su hogar, de su legado, y supo con certeza que podría enfrentar todo lo que viniera. Por primera vez en mucho tiempo, Emilia sonrió con el corazón. Se puso de pie, caminó hasta la ventana y alzó la vista hacia el cielo estrellado. Por un instante, creyó ver, entre las constelaciones, la sonrisa cálida de su abuela, María Estepanovna. Esa visión le dio fuerza. No estaba sola. Nunca lo había estado. Volvió al rincón junto a la chimenea. Tomó un libro antiguo de tapas desgastadas y lo abrió en la primera página. Comenzó a leer. Cada línea la transportaba a un mundo que ya no existía, pero que seguía vivo en esas palabras. Era el mundo de su familia, su historia, sus raíces. Un mundo que, hasta ahora, no había comprendido del todo, pero que comenzaba a amar profundamente. Sintió una nueva curiosidad crecer dentro de ella, por la historia, por la literatura, por el arte. Comprendió que su abuela no solo le había dejado una casa ni una colección de libros, le había dejado una llave para descubrirse a sí misma, para entender quién era y de dónde venía. Y Emilia estaba lista para usarla. Se quedaría en Sarıkaya, restauraría la casa, estudiaría la biblioteca, aprendería todo lo que pudiera sobre su familia, y sería feliz, no por deber, ni por miedo, ni por necesidad, por decisión propia, porque su corazón así lo dictaba. Cerró el libro con cuidado, apagó la lámpara de aceite, y se fue a dormir. Cayó en un sueño profundo y sereno. En sus sueños, su abuela apareció, con el mismo gesto tierno de siempre, y le dijo, «Siempre creí en ti, Olenka. Puedes lograr lo que sea». Y Emilia, sonriendo en sueños, supo que era cierto, porque ahora tenía algo que antes le faltaba, un propósito, y ese propósito era más importante que cualquier riqueza. A la mañana siguiente, Emilia despertó con una ligereza nueva en el pecho. Se levantó, salió al porche y respiró hondo el aire fresco del campo. El sol brillaba sobre los tejados, los pájaros cantaban alegres, y todo a su alrededor parecía más vívido, más pleno, más real. Emilia sonrió, sin nostalgia ni tristeza, sino con certeza. Era feliz. Y esto era apenas el comienzo.